Me complace mucho que estés conmigo en otra ocasión para poder aprender más de la Biblia, para poder estudiarla juntos con la ayuda del Señor. Vamos a leer en el Salmo número 9. Nos habíamos quedado en la segunda mitad de este Salmo, así que vamos a dar lectura del Salmo número 9, los versículos 9 a 20. Dice la palabra de Dios: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas, en las puertas de la hija de Sión, y me gocé en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Gayón, Sela. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres, Sela. Muy bien, en la última ocasión que estudiamos el libro de los Salmos, habíamos visto los primeros 8 versículos de este Salmo 9, donde veíamos a Dios nuestro juez. Y en esta segunda sección del Salmo, de los versículos 9 a 20, vamos a ver a Dios nuestro refugio. Así que este es un estudio que puede consolarnos y alentarnos al saber que tenemos a un Dios, que Él está dispuesto en que nosotros tomemos refugio en Él. Y muy rápidamente en nuestra sección, David, el autor de este Salmo, él menciona este tema, esta gran verdad de que Dios es nuestro refugio. Y lo dice ahí en el versículo 9, Jehová será refugio. Y cuando pensamos en esta palabra refugio y el significado que tiene, esta palabra significa un lugar alto, es un lugar seguro, también es un lugar de retiro. Así que en las pruebas de la vida nosotros podemos recurrir a Dios, que nos puede guardar como si fuera de la tempestad que se está llevando a cabo en nuestras vidas. Quizás algunas menciones de esta misma palabra en los Salmos nos ayude a entender el significado de esta hermosa palabra refugio. Por ejemplo, en el Salmo 18, versículo 2, es un alto refugio. En el Salmo 59 y versículo 9 es la misma palabra en hebreo, pero en el español, en nuestra traducción, es la palabra defensa. Así que esto nos ayuda a poder tomar consuelo, poder tomar fuerza en nuestra vida cristiana, saber que nuestro Dios, Él es nuestro refugio. Él es refugio del pobre. Esta palabra pobre en el hebreo significa alguien que está aplastado, alguien que está oprimido. Y quizás tú estás observando este video y tú estás pasando por circunstancias en tu vida o acabas de recibir noticias de algo y tú sientes que esa carga te está aplastando, te está oprimiendo. Bueno, la gran noticia para ti y para toda persona en esa circunstancia similar a la tuya es que nosotros tenemos a Jehová como nuestro refugio. Y dice ahí en la segunda parte del versículo 9
que Él es refugio para el tiempo de angustia. Esta palabra, este término que se menciona en la segunda mitad del versículo 9, es similar a lo que encontramos en el Salmo número 10 y versículo 1, y la idea es de ser cortado. Cuando habla ahí del tiempo de la angustia, la idea es de ser cortado, es sufrir una angustia hasta la desesperación. Así que el salmista no tiene en mente cualquier preocupación que uno pudiera llegar a tener. Él está refiriéndose al hecho de que cuando estamos en esos momentos, cuando como si fuera sentimos que el agua está rebasando nuestro cuello y nos sentimos como que nos estamos ahogando en las aguas de la desesperación, el salmista aquí, él nos enfatiza, David, el hecho de que nosotros podemos refugiarnos en Dios. Esta sección del Salmo 9 nos va a enseñar la gran verdad de que Dios juzga a nuestros enemigos, pero que Él refugia a aquellos que han sido afectados por esas personas tan malas y perversas. Así que toma consuelo en ello. Si tú estás sufriendo algún agravio, alguien que te ha hecho algo, tú puedes tener la calma y la seguridad que Dios se encargará de juzgar a esa persona. No lo hagas tú, Dios lo hará. Y a la misma vez Él quiere ser tu refugio. Tú enfócate en refugiarte en Dios y Dios hará su obra para ayudarte a ti y también para traer las cosas a justicia con aquellos que han hecho mal. Ahora en el versículo 10 vamos a aprender 3 cosas que nos hacen poder disfrutar de la presencia segura y constante de nuestro Dios. Él va a hablar de aquellos que en primer lugar confían. Confiarán los que conocen. En segundo lugar, conocen el nombre de Dios. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y qué preciosa verdad que se repite a lo largo de las Escrituras. Que Dios no nos desampara. Y aquí David nos presenta 3 cosas que Dios quiere ver en nosotros para que Él perdure como si fuera su presencia con nosotros. Lo voy a repetir, es para aquellos que confían en Él, a pesar de lo que está sucediendo a su alrededor, confían en Él, conocen su nombre, o sea, tienen una relación íntima con Él, no es un Dios lejano para ellos, es un Padre, es un Dios muy cercano, conocen su nombre, tienen esta relación, este conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios lo adquirimos a través de la Biblia, pero también lo adquirimos a través de las experiencias de la vida. Si no fueran por esas muy lamentables y tristes situaciones por las que tú y yo a veces tenemos que navegar, no conoceríamos a Dios de la misma manera. Nosotros hemos podido adquirir una intimidad con Dios por causa de lo que la Biblia nos enseña, pero también a causa de esas experiencias amargas que hemos experimentado, que después se tornan dulces a través de su ayuda. Ahora, solamente para mencionar en cuanto a Él no desamparando a los que le buscaron, sí hay excepciones en nuestra vida. Dios, Él quiere siempre ampararnos, Él no desea desampararnos, Él quiere ser ese Dios y ese Padre fiel que siempre está a nuestro lado. Pero la Biblia enseña que el pecado, la desobediencia, acarrean consecuencias. Y aunque no perdemos la salvación, lo que sí podemos perder es nuestra comunión con Dios. Y Dios, para poder caminar junto a nosotros, en los días como si fuera asoleados o en los días nublados, en los días buenos o en los días malos, Él requiere que tú y yo caminemos delante de Él en obediencia y en pureza también. Ahora en el versículo 11, Él va a decir, en el versículo 11 sí, David el salmista, él va a como si fuera irrumpir en júbilo al pensar en este Dios que nos acompaña, que no nos desampara. Es tanto lo que significa para él en su vida que él dice, es algo que debemos de cantar. Cantad a Jehová que habita en Sión. No solamente debemos de cantarlo, pero debemos de publicar
publicad entre los pueblos sus obras. Y entonces, ¿cómo es que nosotros quizás sufrimos en nuestra vida cristiana, pero siempre tenemos motivos de cantar y de poder publicar? O sea, expresarle a los demás a nuestro alrededor lo que Dios hace en nuestras vidas. El mundo no puede cantar cuando está pasando por situaciones amargas, pero el cristiano sí. Podemos cantar, podemos publicar estas increíbles obras que Dios hace entre nosotros. Y Él va a decir algo en el versículo 12 que también nos puede animar en cuanto a aquellos que nos lastiman, porque Él demanda la sangre, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Y esto es algo que podemos aprender en este salmo, que Dios sí está al tanto de esos agravios que quizás distintas personas te han producido en tu vida. En Números capítulo 35 y versículos 33 y 34, Dios habla de cómo la sangre aún no vengada contamina la tierra. Leemos también en Génesis y en Segunda de Reyes acerca de la sangre de Abel y de la sangre de Nabal que clamaban a Dios. Dice el salmista: Dios es el que demanda la sangre. O sea, ese mal que alguien te ha hecho, Dios tarde que temprano va a hacer justicia. Pero estas son dos cosas que quiero enfatizar también. Dice, se acordó de ellos. Y muchas veces Dios menciona este término a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, Dios se acordó de Noé. No significa que Dios se haya olvidado de él o de cualquier otra persona en las Escrituras que Él dice se acordó de él o de ella. No, es solamente una forma de hablar. Es más bien no enfatizando el hecho de que Él es olvidadizo, lo cual no puede ser porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Más bien es el énfasis muy particular, muy específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero no solamente se acuerda de nosotros, sino que Él no se olvidó del clamor de los afligidos. Los afligidos, aquí esta palabra significa pobres, humildes. Interesante que también significa los mansos. ¿Y cómo es, apreciado hermano o hermana en Cristo, que quizás tú tienes años orando por algo en tu vida? Una pareja, esposo o esposa, un compañero o una compañera de vida, quizás por una enfermedad o por hijos que tienes que no quieren saber del Evangelio. Tú solo acuérdate que Dios no se olvida del clamor de los afligidos. Y Él va a seguir hablando en este salmo y pasamos al versículo número 13. Él va a hablar y dice: ten misericordia de mí, Jehová. Y le pide a Dios que en su misericordia Él mire su aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Esto es muy interesante. David, él dice en el libro de Samuel que hay un solo paso entre mí y la muerte. Y aquí David reconoce que habían ocasiones en su vida que Dios lo levantaba de las puertas de la muerte. O sea, habían experiencias en su vida cuando estuvo muy cerca de la muerte, pero Dios lo levantó, Dios lo guardó. Lo mismo hace con nosotros. ¿Y cómo es que en el versículo 13 Él habla de las puertas de la muerte, pero en el 14 Él toma esas experiencias no con motivo de desánimo o de depresión o de desconfianza en Dios? Más bien, esto lo hace a Él anhelar contar todas las alabanzas de Dios. ¿Dónde? En las puertas de la hija de Sión. O sea que David, él habla de las puertas de la muerte y como Dios lo ha librado de esas puertas. David ahora habla de cómo él puede estar a las puertas de la hija de Sión, de Jerusalén, y él puede contar de las maravillas de Dios y él también puede, dice ahí, gozarse en la salvación de Dios. ¿No ves?
a veces podemos notar que podemos ser uno de dos tipos de personas. Podemos a veces contarle a los demás cuán grandes son nuestros problemas, pero hay otro tipo de personas que ellos cuando hablan cuentan cuán grande es su Dios a pesar de los problemas que tienen. ¿Sí ves la diferencia? A veces podemos caer en el error de enfocarnos en el daño que hemos sufrido y se nos olvida el objetivo que ese daño, quizás lo veamos así, pero más bien es una prueba. Nos olvidamos del objetivo que esa prueba tuvo. ¿Cuál fue? Glorificar a Dios, poder alabarle a Él y reconocer cómo es que Él suplió cuando teníamos una necesidad muy particular. Y entonces nosotros podemos tener el deseo de poder seguir el ejemplo de David, que él, a pesar de circunstancias tan difíciles por las que él tuvo que pasar, él hablaba de las alabanzas de Dios y él se gozaba en la salvación de Dios. Ahora, él ha hablado de cómo Dios lo ha guardado a él y ha vengado a aquellos que eran sus enemigos. Pero ahora en los versículos 3, 15 y 16, David va a hablar de un panorama más general y va a hablar ahora de naciones que están en contra del pueblo de Israel. Y lo pudiéramos tomar como en un día futuro. Hoy en día vemos el antagonismo que hay hacia la nación de Israel. Y esto lo seguiremos viendo hasta el final de los tiempos. Pero David, él dice que estas naciones en contra del pueblo de Israel se hundieron. ¿Dónde? En el hoyo que ellos mismos hicieron. No solamente en un hoyo que ellos hicieron, sino que en la red que escondieron fue tomado el pie. Y esto nos hace ver de cómo Dios es alguien que a veces utiliza los medios malévolos que alguien se ingenia para dañar a otra persona, para que esa misma persona se vea perjudicada en el plan que tenía. Y lo mismo Dios va a hacer con estas naciones. Así que Dios es el Dios que hace justicia, ya sea individualmente para un cristiano que ha sufrido algún agravio o para alguna nación, en este caso para el pueblo de Israel. Y dice en el versículo 16 que Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Fue Dios el que obró para que estas naciones se cayeran en su propio hueco y también se tropezaran en la red que ellos mismos habían escondido. Ahora encontramos al final del versículo 16, entre el 16 y el 17, dos palabras que debemos de recordar su significado. Tenemos primeramente la palabra higayón, y esta palabra en hebreo significa meditación. Así que podemos detenernos y meditar lo que hemos leído. En este caso los judíos cantaban esto y podían meditar en lo que estaban cantando. Esta palabra higayón la encontramos en el Salmo 19, en el Salmo 92 y en Lamentaciones capítulo 3 y versículo 62. Y después tenemos la palabra sela. La palabra sela no es tan claro cuál es su significado. Puede significar exaltar o también puede significar una pausa. Pasamos al versículo 17 y aquí vamos a ver en esta sección del Salmo cómo David contrasta a aquellos que se olvidan de Dios y cómo los que le sirven a Dios no pueden ser olvidados por Él. Y Él va a hablar entonces en el 17, los malos serán trasladados al Seol. El Seol, esta palabra puede referirse en el hebreo a la muerte o a la tumba o al lugar de sufrimiento que le espera a la persona que no conoció a Dios a través del Señor Jesucristo. También es llamado Hades o infierno en la Biblia. Y entonces pensamos en esta solemne verdad que los malos serán trasladados al Seol. Son trasladados en el momento de su muerte. El rico de Lucas 16 alzó sus ojos estando en tormentos en el Hades en el momento que murió.
Ahora, solo para mencionar algunas diferencias, para entender lo que es en sí el Seol, el Hades, Gehenna, o el infierno, que es llamado también este lugar. El Hades antecede el lago de fuego. Cuando una persona muere sin Cristo, hoy día, su alma va al Hades. Su cuerpo se queda sepultado, o donde haya lo que haya pasado con su cuerpo, el alma se va al Seol. Después de la tribulación, el Señor Jesucristo, Él va a juzgar a los muertos que van a resucitar, y entonces serán lanzados al lago de fuego, donde estarán eternamente y para siempre. En el Hades, los que están allí solamente con su alma, pero en el lago de fuego estarán con su cuerpo. El Hades está en esta tierra, está en el corazón de la tierra. El lago de fuego es fuera de esta tierra, porque esta tierra será destruida, según 2 de Pedro capítulo 3. Entonces vemos esta realidad, que los que se olvidan de Dios, Él dice, todas las gentes que se olvidan de Dios. Quizás tú estás mirando este video y tú no le has dado a Dios tiempo en tu vida. Estás ocupado con otras cosas. Te has olvidado de Dios. Dios quiera que recapacites y que tú puedas buscarle y no olvidarte de Él, porque los que se olvidan de Él son trasladados al Seol, y Dios se olvida de ellos cuando llegan a ese lugar. Y el contraste lo vemos en el versículo 18. Quizás Dios se olvide de los malos cuando son lanzados al lago de fuego, al Seol que diga, por olvidarse de Él. Pero el 18 es el contraste: no para siempre será olvidado el menesteroso. Esta palabra menesteroso es la palabra necesitados. Dios no se olvida de aquellos que tienen alguna necesidad. Y otra cosa que Él asegura es que ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. ¿Cómo es que por más precavida que sea nuestra situación, tú y yo podemos gozar de que nuestra esperanza permanece para siempre? Y ahí está el contraste. Los malos que se olvidan de Dios, trasladados al Seol. Nosotros, aquellos que somos menesterosos o aquellos que somos pobres, Dios promete que nunca Él se olvidará de nosotros, y nuestra esperanza perecerá perpetuamente. Ni la esperanza perecerá perpetuamente, o sea, perdurará para siempre, porque Dios no cambia. Y en los versículos 19 a 20, David regresa a las naciones, y esto pudiéramos aplicarlo al juicio final, cuando Cristo venga en gloria. David, como si fuera hacia sus enemigos, hacia las naciones que estaban en contra de Israel en su tiempo, también le pudiéramos dar un aspecto profético. Él pide: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Y entonces vemos esta realidad, que David, él entrega todo este juicio a Dios, le pide que se levante, le pida que Él ponga orden, que Él ponga justicia, y que el hombre tema a Dios, tema a su Creador, y que Él recuerde que no es sino solamente hombre. Y el Salmo termina, Selah, otra vez con esta idea de la pausa, poder pensar en lo que hemos considerado de la palabra de Dios. Gracias por acompañarme. La próxima semana, si Dios permite, estaremos considerando el Salmo 10, y anticipo poder verte y que me acompañes para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Dios te bendiga y hasta la próxima.